Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y vibras increíbles. Yo por mi parte estoy lista para compartir algo muy especial con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, especialmente a los fanáticos de la serie Senkalcam. Así es. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y un rumor que ha estado rondando por internet, Kerem confesándole a Hande su secreto de la felicidad. Ya están tan emocionados como yo. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle clic al botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todas las novedades, chismes y secretos que tenemos preparados para ustedes. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, la relación entre Kerem y Hande fue un torbellino de emociones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química era innegable y todos quedamos completamente enganchados a su historia de amor. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Cuál es ese secreto de la felicidad que Kerem le habría confesado a Hande? Bueno, prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que su relación se confirmara públicamente, los rumores sobre un posible romance eran constantes. Los fans, cual detectives expertos, analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre ellos en las redes sociales y en las entrevistas. Y claro, todos queríamos creer que el amor que veíamos en la pantalla era real. ¿Y cómo no íbamos a quererlo? Era una fantasía hecha realidad, una historia digna de un cuento de hadas moderno, con dos protagonistas bellísimos y talentosos que parecían destinados a estar juntos. Recuerdo perfectamente cómo cada like, cada comentario en Instagram, era diseccionado y analizado hasta la saciedad. Los foros de fans ardían en debate sobre si ese roce de manos era casual o intencionado, si esa mirada significaba algo más que amistad, si esa risa compartida era una señal de que el amor estaba floreciendo entre ellos. Era un auténtico frenesí colectivo, una fiebre que nos contagiaba a todos los que seguíamos la serie con pasión. Y vaya que lo era. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación durante sus vacaciones en las Maldivas. Fue un boom. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación y alegría. Verlos juntos disfrutando de su amor y compartiendo momentos especiales, era como un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Por fin. Se confirmaba lo que todos sospechábamos. Ver esas fotos de ellos caminando por la playa, riendo bajo el sol, abrazándose con ternura, era como si la magia de Senkalcam hubiera traspasado la pantalla y se hubiera hecho realidad en la vida real. Las Maldivas, ese paraíso terrenal, se convirtió en el escenario perfecto para la confirmación de su amor. Era como si el universo conspirara para que ese momento fuera inolvidable, para que quedara grabado en nuestras memorias como un hito en la historia de las relaciones de las celebridades. Y vaya que lo fue. Durante semanas, no se hablaba de otra cosa en las redes sociales. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, y las portadas de las revistas se llenaron de fotos de Kerem y Hande, radiantes y enamorados. Pero, ¿qué fue lo que unió a estos dos talentosos actores? ¿Qué hizo que Kerem se enamorara perdidamente de Hande? Y lo más importante, ¿cuál fue ese secreto de la felicidad que le confesó? Vamos a adentrarnos un poco más en la dinámica de su relación, en esos pequeños detalles que marcaron la diferencia y que hicieron que su amor fuera tan especial. Bueno, aquí viene la parte jugosa. Según fuentes cercanas a la pareja, la conexión entre Kerem y Hande fue mucho más profunda que una simple atracción física. No era solo cuestión de belleza y carisma, sino que había una conexión a nivel emocional e intelectual que los unía de una manera muy especial. Ambos compartían una visión similar de la vida, una pasión por su trabajo y un sentido del humor muy parecido. Además, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, creando un ambiente de confianza y respeto mutuo. Imaginen las largas jornadas de rodaje, los momentos de estrés y presión, la necesidad de desconectar y recargar energías. En ese contexto, Kerem y Hande se convirtieron en un refugio el uno para el otro, en un apoyo incondicional, en un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se ponían difíciles.
Compartían sus sueños, sus miedos, sus inseguridades, y se animaban mutuamente a seguir adelante, a perseguir sus metas con pasión y determinación. Y es aquí donde entra el secreto de la felicidad. Al parecer, Kerem le confesó a Hande que su felicidad radicaba en la autenticidad. Para Kerem, era fundamental ser uno mismo, sin máscaras ni pretensiones. Le dijo que la verdadera felicidad se encontraba en aceptar quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y en rodearnos de personas que nos aman y nos apoyan tal como somos. Piensen en la presión que deben sentir las celebridades por mantener una imagen perfecta, por complacer a sus fans, por cumplir con las expectativas de la industria. En ese mundo de apariencias, la autenticidad se convierte en un tesoro invaluable, en un faro que guía el camino hacia la verdadera felicidad. Kerem, con su personalidad arrolladora y su honestidad brutal, entendía perfectamente la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse llevar por las presiones externas, de vivir la vida a su manera. Además le confesó que había aprendido a vivir el presente, a disfrutar de cada momento como si fuera el último, y a no preocuparse demasiado por el futuro. Le dijo que la vida era demasiado corta para desperdiciarla con preocupaciones innecesarias y que era importante enfocarse en las cosas que realmente importan, el amor, la amistad, la familia y la pasión por lo que uno hace. Cuánta razón tenía Kerem. A veces nos dejamos llevar por la ansiedad del futuro, por la preocupación de lo que podría pasar, y nos olvidamos de disfrutar del presente, de saborear cada instante, de apreciar las pequeñas cosas que nos hacen felices. Vivir el momento con conciencia y gratitud es una de las claves para una vida plena y satisfactoria. Y Kerem, con su filosofía de vida optimista y positiva, era un maestro en este arte. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem también le dijo a Hande que la clave para una relación exitosa era la comunicación. Le explicó que era fundamental hablar abiertamente de sus sentimientos, de sus miedos y de sus sueños, y que era importante escuchar al otro con atención y empatía. Le dijo que la comunicación era el puente que unía a dos personas y que sin ella, la relación estaba destinada al fracaso. La comunicación es el pilar fundamental de cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Expresar nuestros sentimientos con honestidad y respeto, escuchar al otro con atención y empatía, son habilidades esenciales para construir una relación sólida y duradera. Kerem, con su inteligencia emocional y su capacidad para conectar con las personas a un nivel profundo, entendía perfectamente la importancia de la comunicación en el amor. Y por supuesto, le habló de la importancia del amor propio. Le dijo que para poder amar a otra persona, primero era necesario amarse a uno mismo. Le explicó que el amor propio era la base de la autoestima y la confianza, y que sin él, era imposible construir una relación sana y duradera. El amor propio es el cimiento sobre el que se construye nuestra vida. Si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos aceptamos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, difícilmente podremos amar a otra persona de manera sana y equilibrada. Kerem, con su seguridad en sí mismo y su actitud positiva, era un ejemplo de amor propio. Él sabía que para dar amor, primero hay que tenerlo. Estas palabras resonaron profundamente en Hande. Ella siempre ha sido una persona muy auténtica y transparente, pero a veces se sentía insegura y vulnerable. La confesión de Kerem le dio la fuerza y la confianza que necesitaba para aceptarse a sí misma tal como era y para vivir su vida al máximo. Hande, con su belleza natural y su talento innato, a veces se sentía presionada por los estándares de la industria, por la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás. La confesión de Kerem fue como un bálsamo para su alma, una reafirmación de su valía, un recordatorio de que era amada y valorada por quien era, no por lo que se esperaba que fuera. La relación entre Kerem y Hande, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Hubo momentos de felicidad y momentos de tristeza, momentos de risa y momentos de llanto. Pero a pesar de todo, siempre se mantuvieron unidos y se apoyaron mutuamente. Ninguna relación es perfecta. Todas las relaciones tienen sus desafíos, sus momentos de crisis, sus altibajos. Lo importante es saber afrontar esos momentos con madurez, con comunicación y con respeto. Kerem y Hande, a pesar de su juventud, demostraron tener la capacidad de superar los obstáculos que se presentaban en su camino, de aprender de sus errores y de crecer juntos como pareja. Lamentablemente, como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Los motivos de su separación nunca fueron revelados públicamente, pero se rumoreaba que la presión mediática y las agendas de trabajo tan exigentes habían afectado la relación.
Es triste cuando una relación que admiramos llega a su fin. Nos sentimos decepcionados, como si una parte de nosotros se hubiera roto. Pero hay que recordar que las relaciones son ciclos, que a veces terminan para dar paso a nuevas oportunidades. A nuevas experiencias. A pesar de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y han continuado cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Han demostrado ser personas fuertes, resilientes y talentosas, y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Kerem y Hande son un ejemplo de que se puede seguir adelante después de una ruptura, de que se puede aprender de las experiencias pasadas y de que se puede seguir creciendo como persona. Su legado como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, permanecerá en el recuerdo de sus fans para siempre. La historia de amor entre Kerem y Hande nos enseña que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado. Nos enseña que la autenticidad, la comunicación y el amor propio son fundamentales para construir una relación sana y duradera. Y sobre todo nos enseña que el amor verdadero puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas, incluso después de que la relación haya terminado. Es importante recordar que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión. Es una decisión de amar al otro incondicionalmente, de apoyarlo en sus sueños, de acompañarlo en sus momentos difíciles. Y aunque a veces las relaciones terminan, el amor que sentimos por esa persona puede permanecer en nuestro corazón para siempre. Y ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de cómo la conexión entre Kerem y Hande trascendió la pantalla, convirtiéndose en una relación real llena de momentos mágicos. Exploramos el supuesto secreto de la felicidad que Kerem compartió con Hande, resaltando la importancia de la autenticidad, vivir el presente, la comunicación abierta y el amor propio. También reflexionamos sobre cómo, a pesar de su separación, su historia nos deja valiosas lecciones sobre el amor y las relaciones. Es fascinante analizar las relaciones de las celebridades, porque nos permiten reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios valores y sobre nuestras propias expectativas. La historia de Kerem y Hande, con sus luces y sus sombras, nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser auténticos, de vivir el presente, de comunicarnos con honestidad y de amarnos a nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos temas con ustedes y saber que les interesan tanto como a mí. Quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí que estén aquí, apoyando mi canal y compartiendo sus opiniones conmigo. Son los mejores. Ahora quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Cuál creen que es el secreto de la felicidad? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis personitas preciosas, vivan el presente, amen con autenticidad y nunca dejen de creer en la magia del amor. Hasta la próxima.